Hola, buenos días. El día de hoy vamos a platicar sobre algunos parásitos. Vamos a empezar a platicar ya de acuerdo a nuestra planeación de esta semana sobre algunos parásitos, algunos flagelados, algunos son, en su mayoría son protozoarios. Empezaremos a ver algunos gusanos, pero antes de que nosotros podamos platicar sobre estos parásitos, es importante que nosotros conozcamos la patogenia de las parasitosis. Entonces, esta patogenia de los parasitosis, revisaremos sus generalidades, sus factores asociados, sus vías de entradas y su mecanismo de acción. Dentro de las generalidades, nosotros podemos platicar que la patogenia de las enfermedades producidas por los protozoarios o los helmintos es altamente variable. Claro, entonces no todos los parásitos, como a diferencia de las bacterias, no todos los parásitos se manifiestan de la misma manera. Recordemos nuestra relación interespecie parásito-hospedero. Entonces, ¿qué característica tenía esta relación? Que jamás le va a poder causar la muerte, ¿sale? Porque si le causa la muerte a su hospedero, también causa la de sí mismo, ¿ok? Entonces, la patogenia de estas son diferentes. Es diferente la forma o la manifestación de una enfermedad de un protozoario a la de un helminto. Recordemos los inicios de nuestro ciclo, cuando hablábamos cómo eran los gusanos, que habían gusanos redondos y habían gusanos planos y que también teníamos protozoarios que eran flagelados, ¿ok? Recordamos entonces, dijimos, bueno, puede tener un flagelo, dos flagelos o ser flagelos perítricos, ¿recuerdas? Entonces, algunos tienen mecanismos patógenos directos y otros de forma indirecta. Por ejemplo, hay algunos, lo que dice nuestro último punto, ocasionalmente son incapaces de reproducirse dentro de los hospederos, ¿cierto? Hay algunos de los protozoarios que necesitan salir, cumplir una parte de su ciclo en la tierra y después reingresar. Otros que son, se forman en otra parte del cuerpo y regresan al intestino. Otros son directos, como cuáles, como las picaduras de un mosquito, como cuando vamos a la playa y a través de la planta de los pies ingresa uno de los gusanos, una filaria, y entonces esta se desplaza a través del cuerpo. Entonces sus formas de contacto de mecanismos son diferentes de acuerdo a la necesidad o a la capacidad de cada uno de estos parásitos. Por lo tanto, la gravedad de la enfermedad depende del número de parásitos y pueden llegar a ser crónicas y se prolongan por muchos años, ¿de acuerdo? Nosotros podemos vivir con nuestra solitaria desde muchos tiempos, muchos años, como podemos enfermarnos de una amibiasis, nos va a dar una disentería y no va a demorar mucho y se va a manifestar, ¿cierto? Entonces depende de la cantidad de los parásitos. Recuerda tus conceptos cuando nosotros anotamos en la libreta. ¿Te acuerdas cuando dijimos qué cosa era la patogenicidad? ¿Qué cosa era la virulencia? Y dentro de los conceptos también teníamos qué cosa era el inóculo, ¿no? Y el inóculo va a ser aquella cantidad mínima necesaria para que se pueda manifestar la enfermedad. Platicábamos en ese momento, bueno, o sea, si viniese un carro y me paro yo enfrente del coche tratándolo de detener, pues muy probablemente tenga la capacidad de poder pasar sobre de mí el auto, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si están 200 alumnos tratando de detener el auto? Muy probablemente el auto no va a poder seguir avanzando, ¿cierto? El inóculo, ¿ok? Pero a todo esto, quiero decir que hay parásitos que necesitan de muchos para que se pueda manifestar la enfermedad. Y hay otros que dependen de su virulencia que no necesita de tantos para que se pueda manifestar, ¿cierto? Podré decir, bueno, yo voy en mi coche y quien está parado frente a mí, por ejemplo, puede ser la doctora Sosa. Entonces, me paro porque es mi jefa, ¿de acuerdo? Entonces, freno la virulencia, ¿ok? La cantidad de inóculo es pequeño, pero tiene alta virulencia que tiene la capacidad de poder causar una enfermedad, ¿ok? A veces el inóculo tiene que ser muy grande porque su virulencia es muy chiquita, entonces como son más, hay muchas más cantidades de estos, entonces se podrán, manifestar la enfermedad. Son casi siempre exógenos,
los parásitos difícilmente viven dentro de nosotros y nos van a causar daño, la forma de la infección. Por ejemplo, hablemos de las bacterias, en el caso de Escherichia coli. Escherichia coli es endógena, vive conmigo, vive en mi intestino, forma parte de mi biota normal, pero cuando ella se enoja, entonces saca sus cuatro hermanas malísimas y empezamos a tener problemas entre E. coli y yo, ¿sale? Eso es bacteria. Hablemos de los parásitos. Los parásitos no viven conmigo, no forman parte de mi biota normal, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente a ellos los obtengo de manera exógena, de fuera los voy a obtener. ¿En dónde? En los tacos de muerte lenta, en el agua sucia, en tal vez alguien tiene algún pozo y antes pues el agua salía cristalina, ahora sale el agua turbia y tiene un olor a drenaje, porque probablemente parte de los mantos freáticos que pasan cerca del lodo se están contaminando con algunas aguas de desagüe o de desecho, ¿ok? Entonces, generalmente son siempre exógenas. La vía de exposición es la clave para el organismo, depende de cómo los contraigamos, depende de cómo ingresen, entonces va a ser la forma en la que se puedan manifestar. ¿Qué factores vamos a ver? Bueno, vamos a ver estos factores asociados a la patogenicidad parasitaria. Estos necesitan de 2, 4, 6 puntos importantes: la exposición y la dosis, que es lo que hablábamos, la forma, cómo y la cantidad, el inóculo. Recuerda tu concepto de inóculo, ¿ok? La penetración de barreras anatómicas será el paso 2 o el factor 2. 3, la forma en la que se dé la unión. 4, la reproducción parasitaria. 5, la lesión celular y tisular. Y 6, la alteración, elusión e inactivación de las defensas del hospedero. Claro, primero necesita exponerse, yo hospedero me necesito exponer para que pueda estar en contacto y tener la dosis infecciosa mínima necesaria, entre paréntesis, inóculo, que pueda causarme a mí la enfermedad. Entonces entra y entonces, dependiendo de la penetración de las barreras anatómicas, ¿como cuáles barreras anatómicas? Bueno, las barreras anatómicas podrán ser, por ejemplo, la piel. Ya decíamos que cuando nosotros caminamos en la arena del mar, alguna filaria penetra la planta de los pies y esta suele ingresar y a través de la parte tisular se mueve, se desplaza hacia el órgano blanco a donde tenga que llegar. Eso es una barrera. La otra barrera, pues, pudiera ser de igual manera la piel, pero ahora es por mosquitos. El agua sucia, ¿no? Donde yo como mi piña, mi sandía, y entonces me la como y el agua que quedó restante de mis uñas, pues la ingreso, ¿ok? Fui al baño, no había papel, no había agua, no pude lavarme las manos y luego me olvido de lavármelas y consumo algo y entonces de esta manera ingresa, ¿de acuerdo? La unión, ¿cómo se da esta fijación? Ya que entra el parásito, entonces entra y generalmente son intestinales, entonces me voy al intestino y entonces yo parásito empiezo a buscar a dónde me tengo que fijar, ¿cierto? A qué célula blanco voy a buscar y sobre esa célula blanco, no, pues que me voy a ir al epitelio del colon y me voy a fijar sobre de él. Y en el caso de algunos gusanos, por ejemplo, tienen un escólex, que son como unos ganchitos, y esos ganchitos se fijan a través del tejido y quedan prendados como si fuese un velcro, ¿no? Este tipo de tela que tú la pegas y se puede pegar y despegar. ¿Qué pasa cuando esta parte del velcro la pegamos en otra parte de la ropa? También se logra unir, ¿cierto? Bueno, entonces a eso se le llama el proceso de unión. Yo, célula del hospedero, soy fijada, reacciono con alguna parte del parásito que se une a mí, ¿ok? Entonces en ese momento cuando se establece, hay unos mecanismos, dependiendo del ciclo vital de cada parásito, en donde se va a llevar a cabo ya la reproducción, la infestación dentro ya de su hospedero. Entonces, esta cantidad de infestación puede causar al hospedero lesiones celulares y lesiones tisulares, ¿de acuerdo? Recordemos cuando platicábamos sobre las caries lumbricoides, ¿se acuerdan? En clase cuando decíamos nosotros que ascaris lumbricoides, pues bueno, va a causar un abdomen, puede causar un abdomen agudo, ¿ok?
que se va a distender sobre todo el intestino. Recuerda cuáles son los tres factores que se liberaban ante una inflamación aguda. Acuérdate, una de ellas es la interleucina 1, ¿te acuerdas? Son dos más, nos faltan. Recuérdalo. Entonces, estas lesiones tisulares se producen secundarias a la reproducción del parásito. Entonces, esta alteración, la elusión y la inactivación de las defensas del hospedero, quiere decir que es un mecanismo de cómo le hace el parásito para que pueda evadir, esconderse, inactivar, mentir, mimetizar alguna forma del mecanismo de la defensa del hospedero. ¿Ok? El hospedero sabe que no es bueno para él, que le está quitando los nutrientes, que le está causando algún daño tisular, algún daño celular, pero que de alguna manera es evadido, ¿no? Y entonces, eh, en lo que encuentra el sistema, cómo llegar para poder atacarlo, pues este siempre busca como la manera de salir, ¿no? O sea, no me trajiste tu tarea. ¡Ay, profe, se me olvidó la libreta! Mañana, sí. Y el otro día en la tarea, híjolas, que cree que olvidé la libreta en la mesa, ya estaba por salir y me agarró la tarde. Y al otro día, es que cree que me agarró la lluvia y que se rompió la libreta y que está toda colocha, pero yo colocha mañana húmeda le traigo la libreta, ¿no? ¿Y qué cree que se me desfondó que lo dejé con mi perrito y el perrito lo rompió? ¿Me entienden? O sea, hay muchísimas formas en las que está tratando de evitar al sistema inmune. Entonces, de eso vamos a platicar durante esta grabación. Ok, entonces platiquemos sobre las vías de entrada de estos parásitos. Las vías de entrada generalmente, como su nombre lo dice, recuerden aquel capítulo que nosotros hablábamos justamente de estas fases que tenemos nosotros de cómo ingresan, ¿ok? La ingesta. Esta es a través de la ingesta, generalmente se da por vía oral. Esta relación es ano, mano, boca. Quiere decir que platicábamos hace ratos, tocó agua sucia, agua que no está clorada, agua que está contaminada con descargas, de drenaje y entonces, o las frutas y las verduras que son regadas con aguas negras, ¿no? Entonces, algunas no se cocen, por ejemplo, como la lechuga, como el rábano, como algunas otras tantas que no se cocen, ¿no? Y que las consumimos así nada más, ¿no? Entonces, si estas no son debidamente lavadas y desinfectadas, generalmente van a poder ingresar a nuestro cuerpo. ¿Y cómo ingresan? Pues a través de la ingesta, ¿no? O sea, me lo como y con mis manos sucias, contaminadas, el alimento está contaminado, de esa manera logro entrar. Ejemplo de algunos parásitos que pueden ingresar por vía oral es la Yardia lamblia, la Entamoeba histolítica. Recuerda que se dice entameba, no se dice entamoeba. Aunque tenga la O, no se pronuncia, ¿ok? Se escribe con O, pero no se pronuncia. Entamoeba histolítica, algunos céstodos y algunos nemátodos. Estos dos últimos son gusanos, ¿ok? También otra forma es la penetración directa. Esta penetración directa, como pusimos ahí, es a través de la picadura de los artrópodos, como de los mosquitos, como la de las chinches, cualquier de estos tipos de animalitos que rondan, que nos pueden picar, bueno, pues ellos nos van a poder transmitir paludismo, babesia, leishmania, filaria o tripanosoma, ¿no? Entonces, la babesia, por ejemplo, se transmite a través de la picadura de las garrapatas. ¿Ok? Ay, eso es solo de los perros, ¿no? Bueno, pero si estamos acostumbrados a dormir con nuestro cachorrito, y este cachorrito no recibe una muy buena atención de higiene por parte mía, del dueño, del amo del cachorro, pues esta pulga puede brincar, esta garrapata puede brincar del pelaje del perro hacia mi cuero cabelludo y esconderse ahí, y entonces donde se fija si este parásito, esta garrapata, puede transmitirme babesia, porque babesia forma parte de la flora normal de la garrapata. Misma historia para la leishmania y tripanosoma, que generalmente en el caso de tripanosoma y del paludismo se transmiten a través de un vector, de un mosquito, y la leishmania generalmente es a través de una chinche.
¿Ok? La penetración transplacentaria, bueno, se refiere a este tipo de ingreso del parásito a través de la vía de la placenta, ¿no? Son capaces, son tan agresivos que pueden atravesar la placenta y no solo infecta a la mamá, sino también infecta al bebé. Ejemplo parasitario, Toxoplasma gondii. Toxoplasma es un parásito intracelular agresivo, no tiene mayor sintomatología, sino hasta que la mamá, la mujer en edad fértil, desea tener familia y entonces empieza a tener abortos espontáneos sin alguna causa aparente. ¿Ok? Tenemos otros virus que también tienen esta capacidad de agredir de forma transplacentaria. Repito, son virus, pero los vamos a ver en su momento. La penetración directa, ¿cómo? ¿Es la misma que la anterior? No. Esta es directa a través del microorganismo. El mismo parásito tiene la capacidad de poderse abrir las barreras, como cuáles, como el anquilostoma. Recuerda que la C y la Y suenan como Q, es el anquilostoma duodenal y estrongiloides estercolaris. Son estas filarias, son estos gusanitos que son llamados filarias porque tienen el tamaño de un alfiler y su cabeza es tan grande como lo grande de su picadura puede llegar a ser tan grande como la cabeza de un alfiler. Es muy pequeñita. Entonces, sin embargo, tienen la capacidad de poder atravesar la capa de la piel del pie, que generalmente la capa de la piel de nuestros pies, pues suele ser más gruesa que el resto de cualquier otra parte de nuestro cuerpo, ¿no? Como el brazo, por ejemplo. Entonces, estas cuando nosotros caminamos sobre la arena descalzos, estando ellas ahí, pueden puncionar, picar nuestra planta del pie y de esa manera ingresan, ¿no? Entonces es una penetración directa, pero esta no necesita un vector como en el anterior, sino se vale de sí misma para poder ingresar, ¿de acuerdo? Ok, entonces hablemos sobre el mecanismo de la patogenicidad. Este mecanismo de patogenicidad se da de la siguiente manera. Platicábamos, tiene que haber una invasión, ¿ok? Tiene que tener un contacto, yo tengo que tener un contacto, una exposición con el parásito y este parásito, al momento de que ingrese, independientemente de la forma de los ingresos que sea, este tiene que ingresar y va a buscar a su célula blanco, a su célula diana, a dónde me tiene que atacar. Puede buscar una célula, puede buscar un tejido, puede buscar un órgano. Y platicábamos entonces que se fijaba y cuando este se fijaba, entonces iba a tener una forma de lastimarlo, claro, porque se va a anclar, no pertenece a mí, pero va a buscar la manera de poderse adaptar. Entonces, cuando se fija, y entonces, dependiendo de qué tamaño va a ser la lesión que me haga este parásito, maestra, dependiendo del tamaño del parásito. No es lo mismo un protozoario como una Giardia lamblia, que es chiquitita y tiene sus flagelos perítricos. Tenemos las exposiciones de dos yardias preciosas en la escuela, en las puertas están los murales, ambos están divinos. Y no es lo mismo a que yo tenga una Taenia solium, ¿no? Que es la solitaria. La solitaria puede llegar a medir entre 7 y 8 metros. ¿Cuánto mide mi intestino? Mi intestino mide entre 6 y 7 metros. Entonces puede llegar a ser más grande que mi propio intestino. Entonces, ¿qué tanto daño van a hacer? Pues dependiendo del tamaño del parásito. ¿Ok? Estos tienen la capacidad entonces de eludir los mecanismos del sistema inmune, ¿no? Lo que platicábamos nosotros. Platicábamos de que cómo le va a hacer para irme evadiendo, para ir sacando diferentes mecanismos que puedan salirse por la tangente del sistema inmune, ¿ok? Ya que estos lo logran eludir, entonces empiezan con su reproducción. Esta reproducción no solo se reproducen los parásitos como tal, sino también ellos producen sus propias sustancias tóxicas. Recordemos que a él no le conviene hacerme daño o matarme, porque al morir yo, pues también tendría que desaparecer él, ¿no? Entonces, pero sí tiene que producir ciertas sustancias tóxicas para que pueda justamente eludir al mecanismo del sistema inmune. Estas sustancias tóxicas producen daños en los tejidos, destruyen estos tejidos, provocando una enfermedad secundaria a la respuesta inmune, que es a donde yo me puedo dar cuenta.
Recordemos el ejemplo que veíamos en el salón de clases de Ascaris lumbricoides, ¿lo recuerdas? Y dijimos que se hacían nudos, se ennudecían estos ascaris en el intestino y el niño ya llegaba con el intestino colapsado. A esto se le llamaba abdomen agudo, ¿ok? Entonces, a este abdomen agudo no lo está causando el parásito como tal, o sea, yo, Ascaris, voy a causar abdomen agudo, no. Por ejemplo, nosotros hablábamos de Mycobacterium tuberculosis en los capítulos anteriores y decíamos, es agente causal de la neumonía. Él va a producir la neumonía, no hay de otra, ¿cierto? Pero en el caso de los parásitos, yo parásito decir, no, 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 no. Yo no hice el abdomen agudo. Nos acomodamos, nos hicimos muchas bolas aquí y pues tu intestino no dio y como no dio, hay una respuesta inflamatoria aguda y eso está causando el abdomen agudo, ¿ok? Entonces es secundario, la enfermedad que ellos causan son secundarios a ellos, ¿ok? Ellos causan otros tipos de lesiones, por ejemplo, cuando decíamos que se nos salían los gusanitos, ¿no? Por el oído, por la nariz, por la boca. ¿No? Puedo tener algún problema que esté lastimando mi garganta, que tengo un sangrado de oído, por ejemplo, ¿no? Que tengo un sangrado nasal, ¿no? No lo causé yo. Yo salí y no podía pasar tan bien, entonces liberé alguna sustancia tóxica y ocasionó el sangrado. Pero yo, lo que se dice yo, no. ¿Sí me entienden? Entonces, generalmente nosotros nos podemos dar cuenta, o mamá se da cuenta que ese niño está parasitado por una enfermedad secundaria, ¿ok? Entonces, a la misma respuesta inmune, el mismo cuerpo en tratar de poder evitarlo, él mismo se empieza a lastimar, ¿no? Entonces, el parásito se queda así como que, pero tú te lastimaste tú solito, o sea, yo no quería, tú insististe, ¿no? Entonces, de ahí radica esto. Hablemos entonces sobre la exposición y la entrada y otro proceso que tenemos que es adhesión y replicación. ¿Ok? Entonces, hablemos sobre la exposición y la entrada. Ya dijimos que es la forma en la que nosotros vamos a interactuar entre el parásito y yo. ¿De acuerdo? Dijimos, puede ser entonces fecal oral. Es decir, ano, voy al baño, me limpio la cola, ensucio la mano sin querer, no me puedo lavar las manos en ese momento, no quiero lavármelas, no me gusta lavármelas, entonces tengo la contaminación del ano, mano, y esto a través de un taco, a través de un dulce, de un manguito, de una paleta, entra a la boca, ¿ok? Ano, mano, boca, y con esto entró a mi cuerpo. ¿Ok? Platicábamos en la diapositiva anterior, hay penetración por piel, ¿ok? ¿Como cuál? Como la picadura de los mosquitos. Esta suele ser más efectiva, no necesita tanto inóculo. Quiere decir entonces que aquellos que son transmitidos por vectores son más virulentos que aquellos que entran por vía fecal oral. Claro, porque al solamente que tengan que entrar y tengan que pasar a través del estómago y enfrentarse al ácido estomacal, pues les contrarresta eh, cierta cantidad, ¿no? De que nos puede hacer daño. No así cuando nos pica un mosquito, porque pues entra directo a torrente sanguíneo, entonces evita el paso por el estómago, ¿ok? La vía y el tamaño depende de cómo se ingrese y el tamaño que sea, ¿no? Lo platicábamos, ¿no? La vía de exposición y el tamaño del inóculo dependerá entonces de su capacidad, ¿ok? De qué tamaño es el parásito que va a entrar, si es una solitaria, si es un gusano redondo, si es plano, si es flagelado, si necesita de agua para que pueda sobrevivir. Ejemplo de Giardia lamblia, ¿no? Giardia lamblia necesita estar en ambientes húmedos para que pueda sobrevivir. Entonces, algunas fuentes exógenas, ya decíamos, ¿no? Que ellos generalmente van a ser de forma exógena, nunca van a vivir dentro de mí, sino los voy a adquirir en el medio ambiente. Se facilita por el entorno con desechos animales y humanos, claro. Platicábamos en alguna sesión cuando empezábamos las clases de microbiota, dijimos que la mayor parte de las enfermedades gastrointestinales se dan en esta época, ¿no? Entre primavera y verano, porque gracias a la temperatura solar o del medio ambiente, ¡pum!, ayuda a ilusionar, ayuda a que eclosionen algunos parásitos y entonces estos a través del medio ambiente, como se seca la tierra, se levanta a través del aire, se forman las esporas y los quistes y algunos son ingresados
por vía respiratoria, ano, mano, boca, por picadura, por paso transplacentario o por ingreso directo del microorganismo, ¿ok? El contacto no lo infecta, pero sí la ingestión. Eso es importante, que nos quede muy claro, ¿no? Yo puedo abrazar al niño que llega a mi consultorio con la pancita así redondita, que ya sabemos que tiene Ascaris lumbricoides. Yo lo puedo abrazar, lo puedo acariciar, ¿no? Pero eso no me va a hacer que yo me infecte. Eso es bien importante, ¿no? Porque luego la población, cuando ustedes hagan este tipo de campañas en la que tengamos que educar, compartir con nuestra población, es importante que les digamos eso, ¿no? Que no se contagia. A veces los otros niños ya no juegan con él porque se pueden enfermar de ese parásito, ¿no? Es que a él le salieron gusanos por la boca, por la nariz, por los oídos. Vente para acá, no vaya a ser que te pase lo mismo. No, el contacto con él no me va a hacer daño, pero sí la ingestión. Ah, bueno, es que el gusano que se le está sacando, pongo yo mi oreja y el gusano se mete a mi oreja. Ah, bueno, eso sí, eso es una ingestión, es un tipo de ingreso, ¿cierto? Pero el contacto con él, que yo le dé la mano, ¿no? Que yo le dé un beso en la mejilla, o sea, eso no me va a contagiar. ¿De qué? El inóculo debe de ser suficiente, que era lo que platicábamos, ¿cierto? Una cosa es el inóculo, que es la cantidad, y otra cosa es la virulencia. Ok, dependiendo del inóculo, el inóculo tiene que ser suficiente para que pueda causar la enfermedad. Si solo entra una yardia, pues probablemente no tenga mayor problema, ¿no? Va a estar ahí y va a hacer todos estos pasos que ya vimos, donde se une, busca la célula, se fija, libera algunas toxinas para que pueda eludir al sistema inmune y se empieza a reproducir. Ah, pero no es lo mismo tener dos, tener tres, tener cuatro. Ah, pero yo tengo 100, 200, 300. Ah, en un momento, entonces sí ya me va a causar un problema. ¿Ok? Y entonces va a empezar toda la manifestación clínica. Hablemos entonces de la adhesión y de la replicación. Esta adhesión, si tú ves en la diapositiva, se escribe de manera diferente. Adhesión. Quiere decir que se adhiere, ¿ok? Y se replica. Usted dice un pequeño ahí mecanismo. La unión del microorganismo, que ya vimos cómo se hace una unión entre el microorganismo y el hospedero, la célula y el parásito, ¿cierto? Eso se reproduce a través de varios mecanismos que ya vimos, se coloniza, o sea, 100, 200, 300, 400, toda esta parte del intestino ya está colonizado. Por ejemplo, platiquemos sobre Giardia lamblia. Giardia lamblia vive, ¿por qué se llama Giardia lamblia o Giardia duodenale? Porque vive en el duodeno. ¿Y dónde está el duodeno? Enseguidita del estómago. ¿Por qué se llama duodeno? Duodeno de 12, son 12 centímetros después del estómago. Es lo que mide esa parte, esa fracción, en donde vive Giardia lamblia. Entonces, Giardia lamblia llega, se ingesta, porque entra por vía oral, ano, mano, boca, llega, pasa los ácidos del intestino y se logra fijar, encuentra su célula blanco en el duodeno. ¿Ok? Entonces en este duodeno se fija y empieza todo este proceso que ya vimos, se empieza a reproducir y coloniza todo el duodeno. Recuerda entonces, ¿para qué nos sirve el duodeno? El duodeno es la parte más importante del intestino porque es a donde se fijan, se absorben todos los nutrientes, ¿ok? Aminoácidos, proteínas, grasas, bla, 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 todo lo que ya sabes. Entonces, si está colonizado por Giardia lamblia, ¿a dónde lo voy a absorber? ¿Quién va a ser entonces el parásito que lo absorba? Giardia lamblia. Y entonces es en ese momento el paciente, como tiene déficit de absorción, va a perder algunos oligoelementos, va a empezar a hacer anemia porque no puede absorber hierro, no puede absorber ácido fólico, la vitamina B12, y entonces empieza a hacer una anemia macrocítica hipocrómica, una anemia megaloblástica, una anemia por ferropenia, empieza a ser otra, lo que decíamos, una enfermedad secundaria, ¿no? La anemia no la causó la Giardia. O sea, tú no estás absorbiendo tus nutrientes, pues problema tuyo, ¿no? Yo ya estoy agarrando los míos y tú no tienes dónde, bueno, ese es como tu problema, ¿me entienden? Entonces, el parásito ve sobre de él y no se aflige por el daño que le está haciendo a su hospedero, ¿de acuerdo? Entonces, después de que se da la colonización,
habrá un ciclo vital, ya estará el ciclo vital de cada parásito, ¿ok? Entonces, quise ponerle así porque usted dijo que pasaría después, esto después de la colonización. No, depende. No es lo mismo que yo hable de una entameba histolítica, no es lo mismo que hable yo de una Giardia lamblia, no es lo mismo que hable de una Taenia solium, no es lo mismo que hable de Babesia. Cada una de todas estas tendrá su propio ciclo vital cuando tengan que salir a la tierra y cuáles no tienen que salir, cuáles migran a través de la parte tisular, quienes llegan a cerebro, quienes se hacen cisticerco, diferentes, ¿cierto? O sea, todos tienen esta parte en común, esta unión del hospedero, donde se reproduce, donde coloniza y después se empieza a llevar ya su ciclo vital, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué reacciones inespecíficas tenemos? Las adhesinas, los receptores glucoproteicos, las glicoproteínas de superficie, que todas estas las tienen los parásitos, ¿ok? ¿Cómo cuáles? Como las glicoforinas A y B, los receptores del complemento, te debe sonar al sistema inmune, ¿ok? Las fibronectinas que nos van a ayudar a fijar esta unión del microorganismo y algunos conjugados con N-acetilglucosamina. ¿Te acuerdas de la N-acetilglucosamina? ¿Para qué nos servía? ¿Y en qué bacteria lo veías? Recuerda y ve haciendo tus propios apuntes, ¿ok? Entonces, hablemos sobre las lesiones celulares y las tisulares. Generalmente estas lesiones celulares y tisulares se provocan mientras se está reproduciendo el parásito, ¿no? Ya lo decíamos nosotros, ¿no? Él se agarra, se engancha y entonces, pues donde se engancha, pues lastima a donde se fijan sus escólex, ¿ok? Se produce mientras se multiplica y elaboran sus propias toxinas, claro, ¿ok? Él va a empezar a liberar esas toxinas por si se siente agredida, por si necesita evadir al sistema inmunológico. Entonces, antes de que llegue el sistema inmune con su respuesta inflamatoria, yo libero mi toxina, vamos a ver más adelante cuáles son los mecanismos, y me dejas a mí seguirme reproduciendo. Pero si te estoy dañando, si te estoy haciendo algún tipo de lesiones, algunas son a niveles celulares y algunas son a niveles tisulares. ¿Ok? Entonces la enfermedad parasitaria se provoca cuando invaden los tejidos sin causar la muerte por parasitosis, ¿de acuerdo? Eso te tiene que quedar muy claro. Cuando nosotros platicábamos sobre el caso de Histoplasma capsulatum, ¿recuerdas? ¿Cuál era el diagnóstico de esa acta de defunción? ¿Recuerdas? Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? Quiere decir que las bacterias pueden o son agentes causales de muertes. Pueden llegar a ocasionar la muerte en el paciente, no así el parásito. O sea, no el parásito va a ser la causa de muerte. Murió por Ascaris lumbricoides, murió por Tenia saginata o Tenia solium o cisticercos que le llegaron al cerebro y llegó una convulsión, le provocaba convulsiones y esta convulsión cayó del carro, del metro donde iba y pues, lastimosamente pasó el metro, pasó otro autobús, pasó una moto, algo lo lastimó y se murió. Okay. Entonces el paciente no murió por tener el cisticerco acá. El cisticerco causó la epilepsia ocasionó que cayera en las vías, en la carretera y esta a su vez es un accidente. Causa de la muerte fue un accidente, ¿cierto? Nunca va a causar la muerte por parasitosis, jamás. Se establece mediante la elaboración de productos tóxicos, lo que platicábamos hace ratos, ¿no? O sea, yo me multiplico, pero también voy produciendo mis propias toxinas. Entonces, yo produzco mis propios productos tóxicos que van a ocasionar lesiones tisulares mecánicas. ¿Por qué son mecánicas? Porque la voy a utilizar para que se pueda fijar, ¿ok? Y algunas reacciones inmunopatológicas que van a servirme para que el sistema inmunológico no me esté molestando, no me vea, para que me deje a mí seguir viviendo aquí de parásito, pero no me vea, no me haga daño, ¿cierto? Para eso le sirve. Entonces se liberan algunas proteas, así fosfolipasas, que son liberadas como consecuencia de la destrucción de los mismos, ¿ok? Entonces, recuerda el ejemplo, ¿no? El cisticerco convulsiona, cae sobre el asfalto, pasa un carro, lo lastima y fallece el paciente, ¿de acuerdo? Es lo mismo. No está este parásito en mi intestino y tú me empiezas a agredir y entonces yo tiro algún producto tóxico que mata a tu neutrófilo, a tu eosinófilo, llega, lo mato, pero el neutrófilo explota al morir
hay una lisis celular y entonces se rompe y el eosinófilo libera lo que tiene dentro, que se llama histamina, lo libera y la histamina daña al tejido. Yo no lo dañé, yo nada más le dije al eosinófilo que no se me acercara. El eosinófilo se enojó, se rompió y lo que liberó hizo daño. ¿Ok? Entonces, estas proteasas y estas fosfolipasas destruyen a las células de la defensa. ¿Ok? Entonces, lo que provoca una destrucción celular y respuestas inflamatorias. ¿Cuáles son estas reacciones inmunopatológicas que vimos de este lado de la diapositiva? Pues son aquellas que pueden causar anafilaxia, son aquellas que pueden tener reacciones citotóxicas, por eso dañan al resto, ¿no? Entre ellas mismas se dañan. Algunos son inmunocomplejos, esto es tema de fisio, y la respuesta inflamatoria mediada por células, ¿ok? Son dos mecanismos que tendrás que revisar tú y que los platicaremos en clases para que tú me expliques cómo se lleva a cabo, ¿ok? Entonces, hablemos ahora de la ruptura, de la evasión y la inactivación de las defensas del hospedero. ¿Cómo le hace este parásito para que sea capaz de invadirlo, de que no me mire, de que no me haga daño, de que le tiro una pedrada y escondo la mano y haya que se hagan bolas por las respuestas inmunes, ¿sale? El parásito es capaz entonces de evadir, con esto que estoy diciendo, afirmo que el parásito es capaz de evadir al sistema inmunológico. Claro, por eso podemos estar parasitados por mucho tiempo, hasta por años. Pues, pues Tenia solo vivió con ella toda su vida, desde su infancia, claro. Hay un artículo que platica sobre las modelos de hace muchos años, ¿no? Cómo podían mantener su esbelta figura. Y se tomaban los cisticercos, ¿no? Los cisticercos, como la tenia se desarrollaba en su intestino, daba cierta sensación de saciedad, entonces se comían menos. ¿Cuál fue la complicación? Que se hizo cisticerco y entonces empezó a llegar al cerebro y entonces empezaron a convulsionar y empezaron a tener serios problemas con la salud, ¿no? O sea, sí estaba delgada, pero pues ahora convulsiona. Entonces, el parásito, con esto quiero decir que el parásito es capaz de evadir el sistema inmune por años, sin ningún problema, sin que se mantenga, para que se mantenga el proceso patológico. Claro, a mí me interesa que tú me dejes vivir, yo como acá, mientras te estoy entreteniendo por allá con alguna toxina que yo tire, pues te entretienes allá y yo sigo aquí por este lado tomando los nutrientes que yo necesito. ¿Ok? Se desencadenan respuestas inmunes, las dos respuestas. Hay respuestas inmunes humorales y hay respuestas inmunes celulares. Es importante que tú investigues cuáles son ese tipo de respuestas que se desencadenan con la presencia de parasitosis, ¿ok? Para que cuando tú presentes tu proyecto integrador puedas relacionar tu parásito con esta respuesta inmune humoral y esta respuesta inmune celular, ¿de acuerdo? Pueden modificar entonces, ¿cómo le hace para que lo pueda evadir? Pues modifica la expresión antigénica, se modifica, es colocha, luego es lacia, es morena, es rubia, se modifica. Imita a los antígenos del hospedero, ¿ok? Se mimetiza, hace que medio se parezca para que el cuerpo lo pase por desapercibido. Se enmascara, a veces se pone en medio dentro de otras células, como cuando el maestro nos pregunta en la clase, ¿no? O sea, me pongo detrás de mi compañero para que no me mire. Es una forma de enmascaramiento, ¿no? Una mimetización, así como que, como dice en el Facebook, ¿ok? Este tipo de mimetización es, pongo cara como de que estoy pensando para que a mí ya no me pregunte, ¿no? Me mimetizo, aunque realmente no lo sepa. Igual, aunque yo no forme parte del hospedero, me hago como que sí formo parte y me pasa. Y algunos pueden ser intracelulares, ¿ok? Como en el caso de las bacterias, Mycobacterium tuberculosis, recuerda que es intracelular. Entonces, ¿tenemos parásitos acá intracelulares? Sí, maestra, sí, por supuesto. ¿Cómo cuáles? Como el paludismo, ¿ok? Como el dengue. Son parásitos intracelulares que viven dentro de los eritrocitos y entonces el cuerpo ve eritrocito, 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 pasa desapercibido, ¿de acuerdo? Entonces, algunos son intraeritrocitarios, algunos son intracelulares por macrófagos, ¿ok? O viven dentro de los macrófagos. Y de esta manera son mecanismos que ocupa para poderse evadir la respuesta inmune.
Pues, ¿cuáles son los mecanismos para evitar la muerte celular? Bueno, generalmente se fusionan con los fagolisosomas. Recuerda que los fagolisosomas lo aprendiste en biología. La inmunodepresión también es otro de esos mecanismos, ¿no? Mientras el sistema inmune esté inmunodeprimido, no le va a pasar absolutamente nada porque el sistema anda agachado, ¿ok? La inducción de las células supresoras específicas de los linfocitos, ¿no? Ellos inducen, liberan estas células supresoras, pero como a mí el linfocito no me hace nada porque yo soy de macrófagos y de eosinófilos, pues hay que pase, ¿no? La capacidad de degradar las inmunoglobulinas, ¿ok? Entonces, las inmunoglobulinas, recuerda que tenemos 5 diferentes y de esas 5 diferentes hay una que es bien importante, que es la de primer contacto, ¿ok? Entonces, mientras yo la pueda degradar, le voy a tirar una fosfolipasa, le voy a tirar una proteína que pueda sintetizarla, la destruye, entonces pues a mí ya nadie me ataca. Es que no te vinieron a preguntar, no, ni siquiera vino nadie. ¿Nadie? No, nadie. ¿Nunca la viste? No, nunca la vi. Pues no, porque antes de eso le tiré una fosfolipasa, una proteína, una enzima. La enzima se encargó de destruirla y a mí nunca llegó, ¿cierto? Entonces, son este tipo de muertes celulares. Y este capítulo se llamó Patogenia de las parasitosis. Te agradezco muchísimo tu atención, que hayas llegado hasta el final de la diapositiva. Nos vemos en el salón de clases. Los quiero muchísimo. Chao, bye. Denme chancecito.